Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las relaciones. Pero no cualquier tipo de relación. Hoy vamos a explorar la dinámica, a veces un poco caótica pero siempre fascinante, de la relación entre Kerem y Hande y cómo, tal vez, solo tal vez, Kerem podría llegar al rescate con algunas lecciones de amor para nuestra querida Hande. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de teorías, observaciones y, por supuesto, mucho amor por estos dos personajes que nos tienen a todos enganchados. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán contenido sobre series, películas, relaciones y todo aquello que nos haga pensar y sentir. Así que activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, entremos en materia. Hande, nuestra protagonista, es una mujer fuerte e independiente y que sabe lo que quiere, o al menos, eso es lo que proyecta. Pero si miramos más de cerca podemos ver que debajo de esa coraza de seguridad, a veces se esconde cierta vulnerabilidad, una cierta dificultad para abrirse completamente al amor y para confiar plenamente en otra persona. Y aquí es donde entra Kerem con su encanto natural, su sonrisa irresistible y su corazón, bueno, digamos que tiene un corazón capaz de amar profundamente. Kerem es un personaje que irradia optimismo, pero también es alguien que ha aprendido de sus propios errores y que ha madurado a lo largo del tiempo. Y es precisamente esa madurez, esa capacidad de comprender las complejidades de las relaciones, lo que podría convertirlo en el mentor perfecto para Hande en este viaje del amor. Pensemos por un momento en las barreras que Hande ha construido a su alrededor. Quizás experiencias pasadas la han marcado, quizás teme mostrarse vulnerable, o quizás simplemente no ha encontrado a la persona adecuada que le inspire la confianza necesaria para derribar esas barreras. Ahí es donde Kerem podría marcar la diferencia. Su paciencia, su comprensión y su disposición para aceptar a Hande tal como es, con sus fortalezas y sus debilidades, podrían ser la clave para que ella se sienta segura y amada. Pero, ¿qué tipo de lecciones de amor podría impartir Kerem? Bueno, en primer lugar, la importancia de la comunicación. En muchas relaciones, los malentendidos surgen por la falta de comunicación clara y honesta. Kerem podría enseñarle a Hande a expresar sus sentimientos, a compartir sus miedos y a comunicar sus necesidades sin temor al juicio o al rechazo. La comunicación va más allá de las palabras, implica también la escucha activa, la empatía y la validación de los sentimientos del otro. Kerem, con su capacidad para conectar genuinamente con las personas, podría ser un modelo a seguir para Hande en este aspecto. Imagine una escena donde Hande, frustrada y herida por una situación, se cierra en sí misma. Kerem, en lugar de presionarla para que hable, se sienta a su lado en silencio, ofreciéndole su presencia y su apoyo incondicional. Eventualmente Hande, sintiéndose segura y comprendida, se abre y comparte sus sentimientos. Kerem la escucha atentamente sin interrumpir ni juzgar, y la ayuda a procesar sus emociones. Esta experiencia podría enseñarle a Hande el poder de la comunicación no violenta y la importancia de crear un espacio seguro para la expresión emocional en una relación. En segundo lugar, la importancia de la confianza. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación sana. Kerem podría demostrarle a Hande que él es alguien en quien puede confiar plenamente, alguien que siempre estará a su lado, pase lo que pase. A través de sus acciones y su lealtad, podría inspirarle a Hande la confianza necesaria para abrirse por completo a él. Construir la confianza no es tarea fácil, requiere tiempo, consistencia y honestidad. Kerem, con su reputación de ser una persona íntegra y leal, ya tiene una ventaja en este sentido. Sin embargo, no basta con ser confiable, también hay que demostrarlo activamente. Imagine a Hande enfrentando una situación difícil en su carrera. Kerem, en lugar de ofrecerle soluciones prefabricadas o minimizar sus preocupaciones, la anima a confiar en sus propias habilidades y a tomar sus propias decisiones. Le brinda su apoyo incondicional, independientemente del resultado, y celebra sus logros, grandes y pequeños. Esta actitud podría enseñarle a Hande la importancia de la autoconfianza y la confianza mutua en una relación. Kerem demostraría así que la confianza no solo se da, sino que se construye y se fortalece con el tiempo. En tercer lugar, la importancia del compromiso. El compromiso implica estar dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación, a superar los obstáculos juntos y a construir un futuro en común. Kerem podría mostrarle a Hande que él está comprometido con ella,
que la valora y que está dispuesto a luchar por su amor. El compromiso va más allá de las palabras, se manifiesta en acciones concretas. Imagine a Ande sintiéndose abrumada por sus responsabilidades profesionales y personales. Kerem, sin que ella se lo pida, se ofrece a ayudarla con las tareas del hogar, a cocinar la cena o a simplemente acompañarla a un evento social que ella no tiene ganas de ir. Estos pequeños gestos demuestran su compromiso con la relación y su disposición a apoyarla en todo momento. Además, el compromiso implica también estar dispuesto a hacer sacrificios por el bien de la relación. Imagine a Kerem recibiendo una oferta de trabajo tentadora en otra ciudad. En lugar de aceptarla sin más, la consulta con Ande y considera cuidadosamente el impacto que tendría en su relación. Esta actitud podría enseñarle a Ande la importancia de la priorización y el compromiso mutuo en una relación duradera. Kerem demostraría que el compromiso no es una carga, sino una elección consciente y voluntaria de construir un futuro juntos. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la aceptación. Aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos, es esencial para construir una relación duradera y significativa. Kerem podría enseñarle a Ande a amarse a sí misma tal como es, y a aceptar a los demás con sus imperfecciones. La aceptación no implica resignación ni conformidad, significa reconocer y valorar la individualidad del otro. Imagine a Ande sintiéndose insegura por un aspecto de su físico, o por una característica de su personalidad. Kerem, en lugar de criticarla o intentar cambiarla, la elogia por su belleza única y la anima a abrazar su individualidad. Le recuerda que sus imperfecciones son precisamente lo que la hacen especial y auténtica. Además, la aceptación implica también perdonar los errores del otro. Imagine a Kerem cometiendo un error que hiere los sentimientos de Ande. En lugar de justificarse o culparla a ella, asume la responsabilidad de sus acciones y le pide perdón sinceramente. Esta actitud podría enseñarle a Ande la importancia del perdón y la compasión en una relación. Kerem demostraría que la aceptación no es un estado pasivo, sino un proceso activo de comprensión y amor incondicional. Ahora bien, es importante recordar que el amor no es una ciencia exacta, y que no existe una fórmula mágica para la felicidad en el amor. Cada relación es única y requiere un esfuerzo constante, una buena dosis de paciencia y, sobre todo, mucho amor y comprensión. No olvidemos que Kerem también es un ser humano con sus propias imperfecciones y vulnerabilidades. Él también tiene cosas que aprender y áreas en las que crecer. En realidad, la relación entre Kerem y Ande no es una relación de mentor y aprendiz, sino una relación de reciprocidad y aprendizaje mutuo. Ambos tienen algo que ofrecer y algo que aprender del otro. La dinámica entre Kerem y Ande, como todas las relaciones, tendrá sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Pero lo importante es que ambos estén dispuestos a aprender el uno del otro, a crecer juntos y a apoyarse mutuamente en el camino. Habrá momentos de desacuerdo, de frustración y de duda. Pero si ambos se mantienen comprometidos con la comunicación, la confianza, el compromiso y la aceptación, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Y quizás al final de todo Kerem no solo rescate a Ande de sus propias inseguridades, sino que también se rescate a sí mismo, aprendiendo valiosas lecciones sobre el amor y la vida en el proceso. Él también podría descubrir aspectos de sí mismo que desconocía y desarrollar nuevas habilidades emocionales. La relación con Ande podría ser una oportunidad para que Kerem crezca como persona y alcance su máximo potencial. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de crecimiento personal y de la capacidad del amor para transformar nuestras vidas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a examinar nuestras propias barreras y a abrirnos a la posibilidad de amar y ser amados plenamente. Es una historia que nos recuerda que el amor no es un destino, sino un viaje lleno de desafíos, pero también lleno de recompensas. Y lo más importante es disfrutar del viaje y aprender de cada experiencia, buena o mala. Bien, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado explorando las posibles lecciones de amor que Kerem podría ofrecer a Ande. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, la confianza, el compromiso y la aceptación en una relación. Hemos visto cómo Kerem, con su madurez y su corazón abierto, podría ayudar a Ande a superar sus propias barreras y a encontrar la felicidad en el amor. Pero también hemos reconocido que Kerem también es un ser humano con sus propias imperfecciones y que la relación entre ambos es una relación de aprendizaje mutuo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones. Recuerden que el amor es un regalo precioso que debemos cuidar y valorar. No tengan miedo de abrir sus corazones y de amar plenamente. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem tiene el potencial de enseñarle valiosas lecciones de amor a Ande? ¿Qué otras lecciones creen que podría impartir? ¿Cuáles son sus propias experiencias en el amor? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Su participación es fundamental para crear una comunidad de apoyo y aprendizaje en este canal. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden que el amor está en el aire, y también en este canal. Hasta la próxima.